Padakamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Stam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Sagana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Chatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda
Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Srila Gurudeva. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Satasya Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Satasya Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Saveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Hare Krishna. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias a Sri Guru et Sri Gauranga. Jai Shri Shri Guru Shri Gauranga. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Jai. So I would like to request the participants on Zoom to put on their cameras. Many of you have your cameras on, but I like the devotees to put on their cameras so I can see them.
Entonces quisiera pedir a los devotos que se encuentran acá en el Zoom que por favor permitan ver su cámara o que se utilice su cámara. Hay muchos que ya les puedo ver, pero me gustaría ver a los demás. So the organizers have asked me to speak about how I came to meet Srila Prabhupada. Entonces los organizadores me han pedido que por favor hable acerca de cómo conocí a Srila Prabhupada. And so I will tell that wonderful story. Así que diré esa maravillosa historia. During my college years, I had the idea to attain perfection. Durante mis años en el colegio o la universidad, yo tenía la idea de obtener la perfección. I began reading spiritual books and learned I needed a guru. Y comencé a leer literatura religiosa y aprendí que necesitaba un gurú. I didn't actually even have to choose the guru. Que realmente ni siquiera tenía que escoger el gurú. He was already there. Él ya se encontraba allí. All I had to do was find him. Que todo lo que yo debía hacer era encontrarle. So whenever I heard about a guru anywhere, Así even que a thousand, go ahead, Maharaj. yeah, even 1,000 miles away, I would go to meet him. Entonces, donde quiera que yo escuché que había un gurú, aunque éste estuviera a 1000 millas de distancia, yo iba ya a encontrarlo. One teacher I met was a Zen master, supposedly enlightened and certified by another enlightened master in Japan. Entonces, un maestro que conocí era un maestro Zen que era iluminado y certificado por otro maestro Zen del Japón. I had read a book he had written called The Three Pillars of Zen. Y yo había leído un libro que él escribió que se llamaba o se titulaba Los Tres Pilares del Zen. And when I heard he was holding a 3-day retreat at his ashram in Rochester, New York, I went. Y cuando escuché que él estaba organizando un retiro de 3 días en Rochester, Nueva York, me dirigí allá. At the ashram, I found that the Zen master's students were not very happy. Yo me percaté en el ashrama del maestro Zen que sus estudiantes no estaban muy felices. But I thought, anyway, they're just students. Let me meet the master. Entonces yo pensé para sí mismo, como sea, no debe importar mucho porque yo quiero encontrarme con el maestro. I saw him at one of the meditation sessions he held. Yo me lo encontré en una de las sesiones de meditación que él dirigió, in which everyone had to sit up very straight and look at the wall. En ese entonces todos tuvimos que sentarnos muy derechitos, erguidos y mirar la pared, Concentrating on some object. y concentrándonos, fijándonos nuestra mente en algún objeto. The master would walk around with a stick. El maestro caminaba por el salón con una vara. And if he thought any of us was falling asleep or that someone's mind was wandering, he would hit the offender with the stick on the shoulder. Entonces el maestro caminaba por el salón y si él pensaba
o interpretaba él que alguno de nosotros nos estábamos quedando dormidos o estábamos no atentos y no fijos y divagábamos, él utilizaba su vara y le pegaba a uno en el hombro. After the morning session, we went to the dining Alexa, hall for Alexa, lunch. connect to Carla's iPhone. Kirti Prabhu? We have someone who's speaking to Alexa. Please mute your speaker or your microphone. Maharaj, please continue. Yes. So during lunchtime, the master and the students and the visitors went to the dining hall. Entonces, luego de la sesión de la mañana, cuando llegó la hora del almuerzo, el maestro, los estudiantes y las visitas, las personas que visitaban, fueron al salón de alimento. And they had, many tables, just pretty simple wood tables with wooden benches. Entonces, había allí muchas mesas sencillas de madera con sus sillas. So I went to the table where the master was sitting. Entonces, yo me dirigí a la mesa en la cual se sentaba el maestro. And one of the master's students asked him about a recent display of his anger. Entonces, en esa mesa, uno de los estudiantes, uno de los alumnos, le preguntó al maestro acerca de uno de sus, habló acerca o le preguntó acerca de una de sus acciones de molestia que había tenido recientes. Yes, it's true, he said. I lost my temper. I shouldn't have. Entonces él dijo, sí, es cierto, he exhibido una pérdida de compostura, es cierto. I started to doubt whether he was my perfect master. Entonces en ese momento yo comencé a dudar si él era mi maestro perfecto. But because I had read that a Zen master might appear ordinary and that one might not recognize him, I thought, maybe this is part of it. Pero como yo había leído que un maestro zen puede ser perfecto, pero no lucirlo, y que solamente sea uno que no pueda entenderlo, pues me dije, podría ser esto, puede ser lo que está sucediendo. But my doubt remained. Pero mi duda quedó ahí. Later, he came to the Boston area near Brandeis University, where I was studying. Entonces luego él vino al área de Boston, a la Universidad de Brown, donde yo estaba estudiando. And he gave a talk and demonstration at a university called MIT. Entonces luego él dio una plática, una charla y demostración en la universidad que se llama MIT. When he asked for questions, someone in the audience asked about Vedanta. Entonces cuando él abrió el foro a preguntas, a alguien dentro de la audiencia le preguntó acerca de Vedanta. I have enough trouble keeping up with Zen, he replied. Él respondió, yo tengo bastante dificultad manteniéndome enfocado en Zen. How do you expect me to know about Vedanta? ¿Cómo usted pretende o cómo usted piensa que yo debería conocer algo de Vedanta? My previous doubt was confirmed. Entonces mi duda previa fue confirmada. I realized he is not my perfect master. Realicé en ese momento que él no era mi maestro perfecto. Then a Hatha yogi came to Brandeis to give a lecture. Entonces vino un Hatha yogi a Brandeis a dar una charla. He had long hair and a beard and flowing robes.
Él tenía cabello largo, barba y unas túnicas, unas telas largas. He said that by yoga, you could attain complete mastery over your bodily functions, including the movement of the bowels. Entonces él dijo que por el yoga uno podía tener control entero del cuerpo, incluso de los movimientos en el intestino. You could actually command your intestines, ascending colon advance. Que uno podía literalmente indicar al intestino si subir o bajar o cómo moverse, en qué dirección debería recorrer. Transverse colon advance. Y que mover el colon de manera transversal era un asunto avanzado. Descending colon advance. Decirle al, al colon descendiente que avanzara era posible. Ordenarle. And finally, rectum pass. Y finalmente, el excretar por el recto. I was really looking for a guru, so I thought, anyway, maybe. Entonces yo realmente estaba buscando un guru y pensé, bueno, quizás. After the lecture, I tried to meet the Swami, but he was leaving for the airport. Luego de la audiencia traté de encontrarme con el Swami, reunirme con él, pero él estaba abandonando el lugar para ir al aeropuerto. I wanted to ride with him in his car, but there was no room. Yo quería ir y marcharme con él en su auto, pero no había espacio. Instead, I rode in a car with some of his students. En cambio, lo que hice fue que me fui en otro coche, en otro automóvil con alguno de sus estudiantes. On the way, they discussed the various foods they missed since they had joined the ashram. Entonces, cuando íbamos de camino, en el camino, ellos discutían los distintos tipos de comida que extrañaban por haberse o desde que se habían ido al ashram del maestro. So I started to have some doubts. Así que comencé a tener algunas dudas. But then I thought, anyway, they're just the students. The master may be on a much higher level. Pero igual pensé, no importa, estos son los estudiantes. Puede ser que el maestro esté en un nivel mucho más elevado. When we arrived at the airport, I beheld the Swami. Cuando arribamos al aeropuerto pude contemplar al Swami. There he was, long flowing hair, beard, draping orange robes. Ahí estaba él con su cabello muy largo, con sus barbas largas, con su tela, vestimenta tradicional muy larga. A flower in his hair, Tenía una flor en el cabello, a twinkle in his eyes. tenía un brillo, un destello en sus ojos. The very picture of Indian spirituality. Era el retrato mismo de la espiritualidad hindú. But then I saw him tightly embracing some of his women disciples. Pero luego lo vi apretando fuertemente a alguna de sus discípulas. And I knew he is not my perfect master. Y supe entonces que él no era mi perfecto maestro. I have to keep looking. Me dije, necesito continuar buscando. Next, I heard of an enlightened psychology professor who was teaching in Ohio at Antioch College, which was known as a progressive university. Entonces, conocí acerca de un psicólogo que daba clases en Antioch, Universidad de Ohio.
Immediately, I wanted to meet him. en el estado de Ohio e inmediatamente quise conocerle. Ready to do anything to find my guru, I got in my car and drove the 700 miles. Listo, apresto para encontrar a mi guru, yo me monté al auto y conduje 700 millas. When I got there, surcharged with eagerness and anticipation, I went to the professor's office. Cuando llegué ahí con gran ansia y determinación, me fui a la oficina del profesor, Where I was greeted by his secretary. donde me dio la bienvenida a su secretaria. She informed me he's playing golf. Ella me informó de que el profesor se encontraba jugando golf. Playing golf, I asked. I thought he was supposed to be enlightened. Entonces yo pregunté, jugando golf, yo pensé que él estaba iluminado. That is his Zen, she replied. Ella me respondió, ese es el zen de él. Oh no, I thought, playing golf? Oh, no, yo pensé, jugando golf. He is not my perfect master. Él no es mi maestro perfecto. Although I was disappointed about the professor, the Antioch campus was full of people interested in spiritual life. Entonces, aunque yo estuve un poco decepcionado, bastante decepcionado con este profesor, el campus ahí de la Universidad de Antioch estaba lleno de personas que estaban realmente buscando. And while I was there, I spoke with some of them. Interesados en la vida espiritual, y mientras estuve allí platiqué con algunos de ellos. Some of the students in the student union told me about a guru who had recently visited the campus. Entonces, hablando con los estudiantes y platicando con algunos de los estudiantes unionados, uno de ellos me dijo de un guru que había recientemente estado en la universidad y dado una charla. The guru is in the heart, he had said, where he sits on a lotus flower. Él había dicho que el guru se encontraba en el corazón, donde él se posa o se sienta sobre una flor de loto. You can actually see him and speak with him. Donde uno realmente puede verlo y hablar con él. Wow, I thought, that sounds attractive. Wow, yo pensé, eso suena atractivo. That night, I tried to really focus on my heart. Esa noche yo traté de enfocarme en mi corazón. And indeed, I got a definite impression that there was a divine personality there. Y en definitiva, tuve la impresión de que había alguna personalidad divina allí, en mi corazón. Someone with whom I could have a sublime personal relationship. Alguien con quien yo podría tener una relación sublime, divina. And he seemed just about to speak. Y me parecía que estaba prácticamente listo para hablarme. I was very excited Yo estaba muy excitado. and eager to meet him. Estaba deseoso, ansioso de conocerle. Back at Brandeis, my psychology professor invited J. Krishnamurti to speak. Entonces, de regreso a la Universidad de Brandeis, uno de mis profesores había invitado a Jai Krishnamurti que viniera a dar charla. I attended his lecture, and during a break, I told my professor I wanted to meet him. Entonces, atendí su conferencia y durante uno de los recesos le dije a mi profesor que quería conocerle. Why? My professor asked. El profesor mío me preguntó que por qué.
I may want him as my guru, I replied. Yo le dije, podría que yo lo quiera a él como mi guru. Le contesté. Oh, he doesn't accept disciples, my professor said. Entonces mi profesor me contestó a eso, oh, él no acepta discípulos. He doesn't even touch money. Él ni siquiera toca el dinero. My professor was impressed. Mi profesor estaba impresionado, But I wasn't. pero yo no lo estaba. If he's actually able to help people, I considered, why should he refuse? Entonces yo consideré lo siguiente, si él realmente puede ayudar a las personas, ¿por qué rehusaría hacerlo? Just to be renounced? Solo por mantenerse en la renuncia. He is not my perfect master. Este no puede ser mi maestro perfecto. I kept searching. Seguí buscando en la búsqueda. I already had the idea that you didn't have to choose your guru, that he was already there. Ya tenía la idea de que yo no tenía que escoger a un gurú, a mi gurú, sino que él ya se encontraba allí. I even had a mental picture of what he looked like. Yo hasta incluso tenía una imagen mental de cómo él lucía. And he didn't have hair. Entonces, para mí, ya en mi imagen, él no poseía cabello, no tenía pelo. All the swamis and yogis I had encountered had long hair and beards. So I was starting to wonder, how am I ever going to meet my guru? Entonces, todos los swamis y maestros que había, con los que me había encontrado desde ese entonces, tenían cabellos largos y barbas largas, y yo me empezaba a preguntar, ¿cómo será que yo pueda encontrar a mi guru? I practically became hopeless. Prácticamente me quedé sin esperanzas. Then one day I saw a poster on my university campus. Entonces un día vi un afiche, un cartel en uno de los informativos de los boletines de la universidad. The poster said, lecture, Bhagavad Gita as it is, Swami Bhaktivedanta. El cartel decía, lecture, oh my God, perdón. El cartel decía... Ganga, what's the word for lecture in Spanish? Lectura, clase. Clase. Lectura. Okay, so el cartel decía lectura del Srimad Bhagavatam, del Srimad No. Bhagavad Gita, lectura del Bhagavad Gita por Ase Bhaktivedanta Swami. Yeah, Bhagavad Gita as it is by Bhagavad Gita tal como es. My friends and I had planned to go to the movies that night. Mis amigos y yo habíamos planificado ir al cine esa noche. But I wanted to attend the lecture. Pero realmente yo quería ir a la conferencia. When I suggested that, however, one friend in particular got really upset. Entonces, cuando yo sugerí eso a mis amistades, uno de ellos en particular se molestó mucho. Why can't you be normal like other people, she said. Ella me dijo, ¿por qué tú no puedes ser normal como otras personas? All you want to do is see swamis and yogis. Todo lo que tú quieres hacer es ver a swamis y conocer los yogis. And the argument became so intense that I decided not to go. Y la discusión se volvió tan intensa, el argumento se volvió tan intenso que decidí no ir. I didn't want to disappoint my friends. Yo no quería desalentar a mis amigos. So I tried to go along with their idea. No quería decepcionarlos y traté de seguir hacia adelante con la idea de ellos.
but there was something inside me that was impelling me, like forcing me to go to the lecture. Pero había algo en mí que me llamaba, que prácticamente me obligaba a ir a la conferencia. Finally, I said, all right, we'll go to the movies, but we'll go to a later show. Entonces, como esto me impulsaba tanto, yo le dije, está bien, vamos a ir al cine, pero vamos a ir a una de las tandas más tarde. First, I have to go to the lecture by the Swami. Primero tengo que ir a la charla del Swami. And again, that lady friend, she said, why can't you be, she was raising her voice. Why can't you be normal like other people? Why do you Entonces, always have to go and see swamis and yogis? entonces nuevamente esta chica amiga me empezó a subir la voz y me empezó a prácticamente a gritar, ¿por qué no puedes ser normal? ¿Por qué tienes que visitar a los swamis? And she raised her voice. Y levantó su voz. And I raised my voice. Y yo también subí mi voz. And I said, all right, this will be the last one I ever go to. Entonces yo le dije, está bien, este va a ser el último que yo jamás visite. So my friends reluctantly agreed, but because we had been arguing, we arrived at the auditorium late and missed the lecture. Wow. Entonces mis amistades realmente aceptaron regañadientes y la cuestión es que como discutimos por un tiempo largo, cuando llegamos se había acabado la conferencia. Entering the hall, I beheld an elderly Indian gentleman sitting on a cushion on stage, Swami Bhaktivedanta. Entonces, entrando al pasillo, al salón de conferencias, yo pude divisar a un señor hindú sin cabello sentado en un cojín, Swami Bhaktivedanta. To the side, a young devotee, Satsvarupa Das, sang into a microphone. Entonces, a su costado había un devoto joven llamado Satsvarupa Das que estaba cantando al micrófono. And other devotees were dancing in a circle around the Swami. Y otros devotos bailaban en un círculo alrededor del Swami. Satsvarupa was singing right into the microphone, and the sound was reverberating off the bare brick walls. Entonces Satsvarupa estaba cantando al micrófono y el sonido retumbaba en las paredes de ladrillo. One by one, students from the audience were jumping onto the stage and joining in. Uno a uno, los estudiantes del salón estaban, en la conferencia, estaban subiéndose a la tarima y comenzaban a bailar, se unieron también. I also felt like going up and joining in. También sentí que quería ir allá para unirme. But I knew my friends wouldn't be able to take it. Pero conocía que mis amistades no iban a poder tolerar esto. It would have been too much for them. Hubiese sido demasiado para ellos. More students were jumping up, climbing on the stage, and joining the circle, dancing. Más estudiantes estaban levantándose y saltando a la tarima para añadirse al círculo que bailaba. I kept trying to focus my vision on the Swami, but I couldn't. Yo traté de enfocar mi visión sobre el Swami, pero ya se me hacía difícil. His effulgence was too great. Su refulgencia era demasiado grande. When the kirtan ended, one of the devotees announced that they needed a lift to Harvard Square or Boston. Entonces, cuando el kirtan acabó, uno de los jóvenes anunció que necesitaban un aventón, se necesitaba un pon para llegar a Harvard Square. As my friends and I were still going to the movie,
and it was at Harvard Square, I invited the devotees to ride with us. Entonces, como nosotros aún teníamos que ir al cine y se encontraba en la cuadra de Harvard, entonces invité a algunos devotos que se fueran con nosotros. And everyone piled into my station wagon. Y todo el mundo se metieron o se apretaron dentro de mi vehículo. I was the driver, and also in front were two ladies. Entonces, yo era el que conducía y al frente habían dos jóvenes, dos mujeres. In the back seat, there were 3 or 4 devotees. En el asiento trasero habían 3 o 4 devotos. And in the rear compartment were, I don't even know how many. I don't think we could have fit anyone more. Entonces, en la parte de atrás, en el compartimiento de atrás de la camioneta, realmente no sé cuántos habían, no creo que cabía alguien más. Satsvarupa was squeezed in the rear compartment with my best friend, Gary. Satsvarupa estaba apretado a la parte de atrás con mi mejor amigo que se llamaba Gary. Because of our impersonal readings, Gary was saying that ultimately everything was void. Entonces, debido a las lecturas que habíamos hecho de literatura impersonal, Gary le estaba diciendo a Satsvarupa que en última instancia todo era un vacío. And Satsvarupa was saying, there is no void in the creation of God. Entonces Satsvarupa les replicó que no hay ningún vacío en la creación de Dios. But my friend kept insisting everything is ultimately void. Pero mi amigo continuó insistiendo que todo en última instancia es un vacío. I was overhearing them from the front, and Entonces, I was overhearing them from the front. entonces yo los estaba escuchando desde la parte del frente mientras conducía. And puffed up as I was, I thought, oh, how silly that they are arguing over this. Y como yo era así, yo pensé, pero qué tontos que están discutiendo por algo así. I thought I had it all figured out. Yo pensé que lo conocía todo, que sabía todo lo que estaba sucediendo. So I turned to the back and announced something I had read in some Zen book. Como yo lo tenía todo resuelto, yo me viré y me dirigí a todos los que estaban detrás de mí y les dije algo que yo había leído en un libro de Zen. It is not void, and it is not void. But to give it a name, we call it the void. Entonces yo les dije que no era vacío, que no era vacío y que sí había vacío, y para darle un nombre simple se le decía o le llamábamos el gran vacío o el vacío. I thought I had resolved the whole controversy. Yo pensaba que había resuelto toda la controversia. Maran Prabhu, your sound kind of almost gone. Can you hear me, Kirti Prabhu? Barely. But One second, Maharaj. He's took back. I think he's gonna go out and come back, re-enter. Okay. Okay. So how old were you, Maharaj, at that time? I was in my senior year in college, so I would have been 20. Yeah, I think.
about 20. Y yo No, pregunté a Maharaj cuántos años, qué edad él tenía. Y Maharaj dije que él estaba en colegio, universidad y más o menos 20 años tenía. 21. I was 21. 21. One of the ladies in the front seat was named Janava. Uno de los muchachas que sentaba en al frente se llamaba Janava. I had been trying to understand all the different paths and philosophies, so I asked her about Zen. Narayan Prabhu, can you take over? He's here. So, yo quería saber de diferentes filosofías y yo preguntaba a ella de filosofía Zen. She replied, "This world seems real, but it Ella, is, ella respondió, este mundo parece verdadero, illusory, pero es ilusorio, like images on a movie screen. como las imágenes en una pantalla de cine. Now, if you withdraw your consciousness from the screen, you'll Sí. find there is a beam of light. Si tú retiras tu conciencia de la pantalla de frente, podrás encontrar que hay una luz, hay una beam, hay un destello de luz. And I thought, that's the best explanation I've ever heard of Zen. Y yo pensé, caramba, esa es la mejor explicación que yo he escuchado acerca del Zen. And if you keep following that beam of light back, she continued, you come to a point Entonces, si tú continúas siguiendo esta haz de luz y la sigues, llegarás a un punto. Wow, I thought, this is getting to the void. Yo pensé, wow, esto es llegar al vacío. But then she said, but behind that point, there is a projector. And behind the machine, there is a person. Entonces ella dijo, pero si vamos detrás de este punto de luz, hay un proyector y eso lo maneja una persona. Then I thought, this philosophy encompasses everything that Zen does and more. Entonces, yo pensé, esta filosofía contempla todo lo que contempla el Zen y va más allá. I had read a book called Autobiography of a Yogi by Yogananda. Yo había leído la autobiografía de un yogi por Yogananda. But when I asked her about Yogananda, she dismissed him out of hand. Entonces, cuando yo le cuestioné o le pregunté acerca de Yogananda, ella simplemente lo descartó. Oh, he's just a shopkeeper. Entonces ella dijo, hey, él solamente es un vendedor de tienda. Whatever you want, he keeps it in stock. Entonces todo lo que tú desees, él lo mantiene en los tablilleros. You want yoga, he will give you that. Él es un tendero. Si tú quieres yoga, él te da yoga. Whatever you ask for, he pulls off the shelf. Lo que sea que tú le pidas, él lo toma de los tablilleros y te lo entrega. Then she said, at his ashram in California, he has a Gandhi Peace Memorial. Entonces ella dijo, en el ashram de Yogananda en California, él tiene un memorial de Gandhi para la paz. But Gandhi wasn't a worker for world peace. Pero Gandhi no era un trabajador por la paz mundial. He was a politician who wanted to drive the British out of India. Él solamente era un político que quería sacar a los ingleses de India. She just dismissed Yogananda.
ella simplemente lo sacó así de la mano, lo sacó a un lado a Yogananda. He doesn't even know who Gandhi is. Lo despidió así, de buenas a primera, y me dijo, ella ni siquiera conoce quién es Gandhi. Él ni siquiera conoce quién es Gandhi. She is speaking with such authority, I thought. Y yo pensé, ella está hablando con firmeza, con tal autoridad. But I sensed it could not have all been coming from her. Pero yo sentía que no podía ser todo proveniente de ella misma. How was it possible for a girl of only 20 or so years to have so much knowledge and speak with such authority? ¿Cómo era posible que una chica de apenas unos 20 años tuviese tanto conocimiento y hablara con tanta autoridad? But she did have authority. Pero sí tenía o poseía autoridad. And I knew it wasn't coming from her. Y yo sabía que no venía de ella. Then I considered, this must be coming from her teacher. Entonces consideré, esto debe provenir de su maestro. I want to meet him. Yo quiero conocerlo. When we got to Harvard Square, I let the devotees out. You let them out. Of the car. Ok. Cuando llegamos a Harvard Square, yo les permití a los devotos bajarse del auto. But as I was about to drive away, it occurred to me that I didn't know how to get in touch with them. Pero justo cuando me iba a marchar, se me ocurrió y pensé de que yo no tenía cómo contactarme con ellos. How would I meet the Swami? ¿Cómo conocería al maestro, al Swami? I immediately stopped the car at the center of Harvard Square, jumped out, and ran after the devotees. Entonces inmediatamente detuve el coche en el medio de la cuadra en Harvard Square y abrí la puerta, la dejé abierta y me fui corriendo detrás de los devotos. I caught up to one, Petit Pavan. Entonces alcancé a uno de ellos que ya se llamaba Patito Pavan. He stopped, turned his head, and pointed to all the people around us. Él se detuvo, me miró y señaló a todas las personas a nuestro alrededor. They're all sleepwalkers. They don't know what they're doing or why. Entonces él dijo, todos ellos son sonámbulos que simplemente no saben qué hacen ni por qué. His words were so intriguing and deep. I wanted to hear more. Entonces sus palabras eran, me causaban una interrogación y eran profundas y yo quería conocer más. Suddenly, I became aware of the honking of horns all around. Entonces me di cuenta entonces de que empezaban a sonar todas las bocinas, los claxon alrededor. I had left my car in the middle of the roundabout, and the traffic at Harvard Square was backed up. Entonces yo había dejado el auto encendido en el medio de un redondel y todos los carros estaban detrás tocando bocina. The honking kept getting louder. Entonces las bocinas se escuchaban más y más duro. I want to meet the Swami, I said quickly. Yo le dije rápidamente, yo quiero conocer al Swami. Quick, give me the address. Rápido, deme la dirección. Come at 7 tomorrow night, he said. Me dijeron, ven mañana a las 7 de la noche. I could hardly wait. Yo prácticamente no podía esperar. The next evening, the small storefront temple was packed with young people. Entonces la próxima tarde, noche, el pequeño negocio o el
storefront. La parte del frente de la tienda estaba llena de personas, abarrotado. At the far end, the Swami, Srila Prabhupada, sat on a cushion. Entonces, en el lado adentro, interno, en la pared lejana, estaba sentado Srila Prabhupada sobre un cojín. The walls were decorated with exotic paintings. Las paredes estaban decoradas, adornadas con pinturas exóticas. And the scent of incense filled the air. Y el olor de incienso llenaba el aire. When he began speaking, I had difficulty understanding what he was saying. Cuando él comenzó a hablar, yo confronté dificultad en entender lo que él decía. He had a thick Bengali accent, and I wasn't familiar with the philosophy. Él tenía un acento grueso, bengalí, y yo desconocía la filosofía. But I did hear him say that out of many thousands of men, one seeks perfection. Pero yo sí lo escuché decir que de miles y miles de hombres, ¿acaso uno busca perfeccionarse? And I thought, that's me. He's talking about me. Y yo pensé, ese soy yo, él está hablando de mí. After the lecture, Srila Prabhupada called for questions. Luego de la charla, Srila Prabhupada pidió si habían preguntas. Burning to ask mine, I raised my hand. Y yo que estaba quemándome por dentro por hacer la mía, levanté mi mano. There are so many swamis and yogis, and each recommends a different process of self-realization. Hay tantos swamis y yogis y cada uno recomienda un proceso distinto para la autorrealización. And each says that his is the best. Y cada uno de ellos dice que su camino, su forma es la mejor. So how do I know what is actually the best? Entonces, ¿cómo yo puedo conocer qué sea realmente lo mejor? Prabhupada replied, what is your goal? Srila Prabhupada respondió, ¿cuál es tu meta? Do you want to serve God or do you want to become God? ¿Quieres servirle a Dios o deseas volverte Dios? And that was a very intelligent response. Y esa fue una contestación muy inteligente. Because I was asking about the means. What is the best means? Porque yo preguntaba sobre la forma, ¿cuál era el mejor instrumento? But he was asking a more fundamental question. What is the end? Pero Srila Prabhupada estaba haciendo una pregunta más allá, era más fundamental y se trataba acerca de cuál sea el propósito. So he said, do you want to serve God or do you want to become God? Entonces él dijo, ¿tú quieres servirle a Dios o quieres volverte Dios? If you want to become God, that means you are not God now. Entonces él dijo, si tú quieres o deseas volverte Dios, eso significa necesariamente que no eres Dios ahora. And how can not God become God? ¿Y cómo el no Dios puede volverse Dios? God is God. Dios es Dios, He is always God. siempre lo es. He doesn't have to become God by yoga or meditation. Él no tiene que volverse Dios por algún yoga o meditación. Krishna is always God. Krishna siempre permanece Dios. He is God when he's playing on the lap of Mother Yashoda. Él es Dios cuando juega sobre el regazo de la Madre Yashoda. He is God when he is walking through the hallways in Dwarka. Él es Dios cuando camina en
en los palacios de Dwarka. He is God when he's speaking the Bhagavad Gita to Arjuna at Kurukshetra. Y él es Dios cuando le habla el Bhagavad Gita a Arjuna en Kurukshetra. That is God. Eso es Dios. So if you want to serve God and sow the seed of devotional service and water it by chanting, Entonces, si quieres servirle a Dios, entonces siembra la semilla del servicio devocional y riega esta semilla por cantar. God will provide the sunlight and all other favorable conditions to make it grow. Dios va a proveerte la luz del sol y todas las demás condiciones favorables para permitirle a esa semilla crecer. But if you want to become God, then why should God help the competition? Pero si deseas volverte Dios, ¿por qué Dios quisiera o por qué Dios debería ayudar a la competencia? Then he said, God is in your heart. Entonces él dijo, Dios está en tu corazón. He is ready to help you. Él está listo para ayudarte. You can become godly, but you cannot become God. Él dijo, tú puedes volverte piadoso, pero no puedes volverte Dios. If you want to become God, you are only cheating yourself. Si deseas volverte Dios, solamente te engañas a ti mismo. As Srila Prabhupada was speaking, I got the clear impression that he knew everything about me. Y según Srila Prabhupada, mientras Srila Prabhupada hablaba, yo tuve la clara impresión de que él conocía todo acerca de mí. That he was seeing right into me. Que él podía o estaba mirando justo a través, dentro de mí. Into Waltham, into my apartment. A través de mí, a mi apartamento. Into my bathroom. Que él podía mirar mi baño. Right to the wall on which I had pasted a sign. Justo hacia la pared donde yo había puesto. That I had inscribed in my own hand in beautiful ornate lettering. A un afiche que yo había colocado con mi letra, con mi puño y letra. And the sign said, Y este decía, you are God. tú eres Dios. So what do you think? Srila Prabhupada asked gravely. Entonces, con una voz grave, Srila Prabhupada me preguntó, entonces, ¿qué piensas? Do you want to serve God or do you want to become God? ¿Deseas servirle a Dios o deseas volverte Dios? I said, I want to serve God. Yo le dije, yo deseo servirle a Dios. But I knew I couldn't fool Srila Prabhupada. Pero yo sabía que no podía engañar a Srila Prabhupada. He knew everything. Él lo sabía todo. How could I cheat him? ¿Cómo podía engañarlo acerca de mi letrero? Within a moment, I admitted, I want to serve God, but I can see that I was trying to become God. Entonces, dentro de un momento le dije, yo quiero servirle a Dios, pero puedo reconocer que quería o he querido ser Dios. And Srila Prabhupada affirmed emphatically, yes. Y Srila Prabhupada enfáticamente afirmó, sí, My search was over. mi búsqueda había culminado. I offered my obeisances. Ofrecí mis reverencias. I had found my spiritual master.
había encontrado a mi maestro espiritual, my perfect master. mi perfecto maestro. From the time Srila Prabhupada answered my question and I bowed down my head, I Desde el, surrendered. ti- desde el tiempo en que Srila Prabhupada contestó mi pregunta y que yo incliné mi cabeza, From that first meeting, my whole life's purpose became to bring people to Srila Prabhupada. desde ese momento yo me rendí y desde ese momento el propósito entero de mi vida ha sido traer a mayor cantidad de personas a donde Srila Prabhupada. And I was able to do that for many years when he was with us. Y me fue posible hacer eso por bastantes años mientras él estuvo con nosotros. But when he passed away, I wondered what will be my service now. Pero cuando él abandonó el cuerpo físico, yo me pregunté a mí mismo cuál será mi servicio ahora. Now I understand that Srila Prabhupada is always present. Ahora yo entiendo que Srila Prabhupada siempre está presente. And that by speaking of him, hearing about him, remembering him, Y entonces por hablar de él, por recordarlo a él, por escuchar de él, and most significantly, by studying his books and following his instructions, y más significativamente por leer sus libros y seguir sus instrucciones, we can experience his presence. podemos experimentar su presencia. So I can still do what I was doing when he was personally present. Así que yo continúo pudiendo hacer lo que hacía cuando él estaba presente, Introducing souls to him, introduciendo almas a él, which is what I feel most natural doing. que es lo que más natural siento hacer. Because I know that if someone comes in touch with Prabhupada, Porque sé que si alguien viene o entra en contacto con Srila Prabhupada, somehow or other, his or her life will be successful. de una forma u otra su vida será exitosa. Srila Prabhupada ki jai. Jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai. jai. So thank you all for joining us and listening so attentively and Así patiently. que gracias a todos nuevamente por estar aquí y escuchar muy atentamente y pacientemente. And now if any of you have any comments or questions, you can speak. Entonces, si hay alguno de ustedes ahora que tenga algún comentario o pregunta, puede hablar. Thank you, Giriraj, Maharaj. Thank you so much Yeah. for this wonderful yeah, story. and again, as far as possible, please put on your cameras so I can Y, see your. y nuevamente, lo más posible, lo más que le permita a usted, que por favor encienda su cámara para poder verles. So I can see your moon-like faces. Para yo poder contemplar sus caras como lunas, brillantes como lunas. Okay, so Devotees, if anybody have questions, please yes. lift your hands. Si alguien tiene pregunta, levanta sus manos, por favor. Well, while somebody's devotees are thinking, maybe I have a quick question, Maharaj, if I Okay, may. sure. I don't remember if I read it in Lilamrita or somebody told me, but somehow or other I always knew that I mean this story was in me that your father offered you $1 million to
leave Krishna consciousness. I just want to verify if that was true. And if it's true, can you just elaborate on that story a little bit? Entonces, yo de alguna parte escuché, no sé si fue en el Srila Prabhupada Lilamrita o algo así, que su padre le había ofrecido a usted $1,000,000 porque abandonara conciencia de Krishna, y quería saber si usted puede confirmar esto y si es cierto, si nos puede dar algún detalle adicional o si puede elaborar sobre ello. It is true. ¿Es cierto? Before we got the Juhu land in Bombay, I was in Calcutta with Srila Prabhupada. Entonces, antes de obtener la tierra para la construcción del templo de Juhu en Bombay, yo me encontraba en Calcuta con Srila Prabhupada. And my parents and sister, who is my only sibling, came to visit me. Y mis padres y mi hermana, que es mi hermana, la única otra hija, vinieron a visitarme. And so I escorted them into Srila Prabhupada's room. Entonces yo los llevé, les serví de escolta para que entraran en la habitación de Srila Prabhupada. And he spoke with them very nicely. Él habló con ellos muy bonitamente, But at the end, they came to the point pero al final llegaron al punto that they wanted me back. de que ellos me querían de regreso. And my father said that that I want to create a trust for my son and put $1 million in it. Entonces mi padre dijo, yo quiero crear una fundación, o yo quiero crear una entidad jurídica en la cual yo voy a depositar $1,000,000 para mi hijo. Which even now is a lot of money. Que aún hoy día es bastante dinero. But back then, about 50 years ago, it was really a lot of money. Pero para ese entonces, hace como 50 años, era realmente una cantidad grande, una suma grande de dinero. So my father said that he wanted me to come to America to sign the documents. Entonces mi padre dijo que él deseaba de que yo regresara a América para que firmase los documentos. And Prabhupada said, yes, you can send the documents, he will sign. Y Srila Prabhupada le contestó, sí, usted puede enviar los documentos y él los firma. So there were a lot of angles to this meeting. Así que realmente habían muchos ángulos en esta reunión. And back then, people had the idea that if you don't eat meat, you can't get enough protein. Entonces, para ese entonces existía esta idea de que si usted no comía carne, usted no podía obtener la proteína necesaria. So my mother was concerned about my health. Mi madre estaba muy preocupada por mi salud. And Srila Prabhupada would always keep sweets on his table, prasad, to give to people. Y Srila Prabhupada siempre mantenía prasadam, algunos dulces de prasadam sobre su mesa para entregárselos a las personas. And being Calcutta, he had sandesh and rasagullas. Y siendo que estábamos en Calcuta, él tenía sandesh y rasgula sobre su escritorio. So he put sandesh, in my father's hand and in my mother's hand and my sister's hand. Entonces él puso un pedazo de sandesh, o puso un sandesh en la mano de mi padre, de mi madre y de mi hermana. And he said, these are made of cheese and they are very high in protein. Él le dijo a ellos, estos están hechos de queso y son muy altos en proteína.
And then he said to me, Giriraj, you must eat 24 rasgulla and sandesh every day. Entonces se viró y me miró a mí y me dijo, Giriraj, tú debes comer 2 docenas de rasgulas diariamente. So, but still, you know, they wanted me to come home. Pero aún así ellos deseaban y tenían la intención de que yo regresara a casa. And Srila Prabhupada said that, you know, when I come to America in April, I will bring him with me. Entonces Srila Prabhupada les dijo, ustedes saben, cuando yo regrese a América, yo lo llevaré conmigo. Then I said to my father, just see how intelligent Srila Prabhupada is. Entonces yo le dije a mi papá, solo mira lo inteligente que es Srila Prabhupada. Because from October to March, when it's pleasant in India and it's too cold in America, he stays in India. Le dije porque solamente hay que ver que cuando el clima o la climatología se vuelve muy austera o difícil en Estados Unidos, de octubre a marzo, él plaza su tiempo en India. And from April to October, when it's pleasant in America, he goes to America. Entonces, de abril a octubre, cuando el tiempo es placentero en América, él está allá. So by this time, my father was getting very enlivened by Srila Prabhupada. Entonces ya para este momento, mi padre estaba avivándose bastante con la personalidad de Srila Prabhupada. And he said, no, your master is very intelligent. Entonces él contestó, no, entiendo, tu maestro es muy inteligente. And my father said, no. Yeah. Then Srila Prabhupada said, no, your son is intelligent because he has understood my strategy to be where the weather is good all the time. Entonces Srila Prabhupada le dijo, no, realmente es su hijo el que es muy inteligente porque él ha adivinado o él ha entendido mi estrategia para trabajar la climatología. And my father said, no. He said to Prabhupada, no, you are very intelligent. Entonces mi padre dijo, no, usted es muy inteligente. And Srila Prabhupada said, well, I guess I must be intelligent because otherwise how could I attract so many intelligent young men like your son? Entonces Srila Prabhupada le dijo, bueno, entonces quizás yo deba así ser inteligente porque de otra forma o de otra manera, ¿cómo me sería posible atraer a tantas personas jóvenes inteligentes como su hijo? So in the end, my parents were very satisfied with their meeting. Así que al final de cuentas, mis padres estaban muy satisfechos con la reunión. And as we were leaving the room, my father said to me, Y cuando nos íbamos o según nos marchábamos de la habitación, mi padre me dijo, I can say two things about your master. puedo decir 2 cosas de tu maestro. He is a brilliant organizer, Es un organizador brillante and he really knows how to deal with people. y realmente conoce cómo lidiar o cómo bregar con las personas. And in my father's value system, those were like the 2 highest compliments that he could pay anyone. Él sabe cómo tratar a las personas y en el sistema de valor de mi padre, estas 2 cosas estaban muy arriba. Y él decir esto de alguien era una gran praise. No sé, praise. Alavanta. Era una buena alabanza, una gran alabanza. So, but it's true, at that time I was pretty thin.
Y era cierto, para ese entonces yo estaba bastante delgado. But after Calcutta, I went to Madras. Pero luego de estar en Calcuta fui a Madras. I was the first devotee from ISKCON to go to Madras. Fui el primer devoto de ISKCON en ir a Madras. And I was staying at different people's homes. Y yo me quedé en las casas de distintas personas. And I was eating well. Y comía bien. Nice idlis and dosas and sambar. Entonces comí mucho idli con sambar y dosas. And I put on weight. Y realmente aumenté de peso. And eventually I arranged a nice program for Srila Prabhupada in Madras. Y eventualmente hice arreglos para un bonito programa para Srila Prabhupada en Madras. And when he came and saw that I had put on weight, he said I should take a picture of myself and send it to my mother. Entonces, cuando él me vio que yo había aumentado un poquito de peso, me miró y me dijo, tú deberías tomarte una fotografía ahora para que se la envíes a tu madre. Yeah, he remembered her motherly concern about my eating and my health. Él realmente recordó la preocupación materna que tenía ella acerca de mi salud y de cómo yo estaba, si estaba comiendo bien o no. So, yeah, that was the story of my father offering me $1 million. Así que esa fue la historia de cómo fue que mi padre me ofreció $1 millón. Thank you for sharing with us, Maharaj. My pleasure. We have somebody have a question, Sripada Madhavacharya Dasa, and then Mukunda Madhava Dasa. Hare Krishna Maharaj, thank you for such a nectarian class. Your narration was very, very personal. Muchas gracias, Maharaj, por dar esta clase y su narración ha sido muy, muy personal. So, Maharaj, you were describing that when you met Srila Prabhupada for the first time, you could immediately surrender. Maharaj, usted mencionaba como cuando se encontró con Srila Prabhupada por primera vez, sintió que inmediatamente pudo rendirse. So my question is that how can we develop that mode of surrender for Srila Prabhupada and our spiritual master? Mi pregunta es entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar ese humor de rendición para Srila Prabhupada y nuestro maestro espiritual? Of course, my case was somewhat different. It was based on my personal interaction with Srila Prabhupada and my perception of him. Entonces, obviamente, en mi caso es un poco distinto porque es basado en una interacción personal y lo que había sucedido hasta este momento con él. But in principle, of course, our duty is to follow the instruction of the spiritual master. En principio, nuestro deber es seguir la orden del maestro espiritual. And when we follow the instructions, we should feel some result. We should get some benefit. Cuando nosotros seguimos esas instrucciones, debemos obtener un beneficio. And when we experience that result, then Y cuando experimentamos ese resultado, naturally we will want to follow more. entonces naturalmente nosotros desearemos seguir más. Yeah, so we can get more benefit. De esa forma podemos obtener mayor beneficio. Yeah. Thank you so much. Hare Krishna. Muchas gracias. Maharaj, we have a question from Mukunda Madhava. Prabhu, Haribo. Hare Krishna Maharaj, por favor acepte mi más humilde y respetuosa obediencia. Toda la gloria a Srila Prabhupada, gracias por bendecirnos con su presencia, a los devotos también. Thank you, Maharaj, for blessing us with your presence. All glories to Srila Prabhupada and the devotees also. Mi pregunta es, en el
2.7 del Bhagavad Gita, Karpanya Dasupahata Sabhava, se dice que con tener un maestro espiritual se supone que uno lo sabe todo. Pero también en el Sweta Satarupanisa también se dice algo similar en el Yashyadeve Parabhakti, que cuando se tiene un maestro espiritual, el conocimiento se le es revelado completamente a uno. O sea, Prabhu Mukunda, ¿cómo Prabhu uno- Mukunda, un momento. So Maharaj, my question is regarding Bhagavad Gita, chapter 2, verse 7, Karpanya Dosha Pahata Swabhava, when it says that having a spiritual master, or once one has a spiritual master, then everything is known to you. ¿Cuál es el segundo verso que estaba citando, Mukunda Prabhu? en el Sweta Satarupanisa también se dice Yashyadeve Parabhakti, y ahí se dice algo similar, que todo el conocimiento se lee automáticamente como que revelado. So there it is said in this other verse, Prabhu's quoting that the knowledge is revealed at this time. All knowledge is revealed. Siga. Mi pregunta es, yo tengo mi maestro espiritual, pero yo no siento que lo sé todo, ni que todo se me ha revelado? O sea, So my question is, I have my spiritual master, but I do not feel as if all knowledge is revealed unto me. How is this? How can this be explained? There was a very interesting discussion between Srila Prabhupada and some of his disciples on a morning. Go ahead, Maharaj. On a morning walk in Mayapur. Entonces hay una bonita y muy interesante discusión que se da en una caminata matutina de Srila Prabhupada con sus discípulos, caminata matutina de Srila Prabhupada con sus discípulos en Mayapur. And two of the main devotees involved in the conversation were Satsvarupa Das Goswami and Jayadvaita Das Brahmachari then. Entonces, en ese momento la conversación giró principalmente en tanto a dos devotos, Srila Satsvarupa Maharaj y en ese entonces Jayadvaita Prabhu. And Jayadvaita Prabhu asked Srila Prabhupada, what does it mean that the spiritual master knows everything? Entonces Jayadvaita Prabhu, quien ahora es Jayadvaita Swami, le preguntó a Srila Prabhupada, ¿qué significa esto de que el maestro espiritual lo conoce todo? And Srila Prabhupada replied, it means that he knows what his spiritual master has taught him, that much. Srila Prabhupada dijo, punzantemente dijo, significa sencillamente que él conoce todo lo que su maestro espiritual le haya enseñado a él. Significa tanto. O significa esto. So everything doesn't mean everything in a complete material sense. Entonces decir que lo conoce todo no significa todo en el sentido entero material. But it means everything that we need to know to progress in spiritual life. Pero significa sí todo lo necesario para que nosotros podamos tener progreso en nuestra vida espiritual. And, just a side comment on that verse, Yasya Deve Parabhaktir. Y un comentario, una parte, un comentario sobre este verso. Once Srila Prabhupada asked a disciple, what is the most important verse in the Vedic scriptures? En una ocasión, Srila Prabhupada le preguntó a unos discípulos cuál es el verso más importante en las escrituras védicas. And the disciple replied, Harinama, Harinama, Harinama Kevalam. Y el discípulo contestó, Harinama, Harinama, Harinama eva Kevalam. And Srila Prabhupada said, no. Yes. Bhaktir. Entonces Srila Prabhupada contestó este verso.
Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Jai. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, we already have been hour and 40 minutes. I don't know how longer we can continue because we don't want to also abuse your and take advantage of your time. And if you, I don't see any questions for now. Would you accept one more if there was? Yeah, Maybe. Or how long would you? I'm good. As long as there are questions, I'll stay. Ok, Maharaj, yo sé que ya llevamos 1 hora y 40 minutos. No queremos abusar de su confianza y del tiempo que tiene para darnos. ¿Cuánto tiempo más podría hablar? Y Maharaj contestó que yo puedo estar aquí mientras hayan preguntas. Thank you so much, Maharaj. So if anyone else has any questions about this, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo. Hare Krishna, my Oh, reverence, Maharaj. Hare Thank you Krishna. so much for your class. Can you repeat again what it was the most important verse that Prabhupada mentioned that it was? Yes. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru. It means that to those who have implicit faith in Krishna and similar faith in the spiritual master, all the imports of Vedic knowledge are revealed. Entonces, este verso lo que quiere decir es que para aquellos que tienen fe implícita en Krishna y similarmente en su maestro espiritual, todo el conocimiento o todo lo que está impartido en los Vedas le es conocido. What O le is es this? revelado. What is this verse? Where can I find it? Oh, I can't- well, I mean, Prabhupada mentions it in many of his purports, but it's from the, I believe it's from the Sweta Upanishad. Shvetasvatara. I can give you the exact reference in a minute. Thank you Le so puedo- much. I would really love to read on it and have it always close by. Yeah. Well, here's a nice book called Srila Prabhupada Shlokas. And it's like a compilation of his favorite or most quoted. Entonces, este es un bonito libro que es el Srila Prabhupada Shlokas, que es básicamente una compilación de los versos que más citaba y más les gustaba, que utilizaba Srila Prabhupada en su prédica. And that particular verse that he said was the most important Y ese verso que él dijo que era el más importante, ese verso particular, is Svetasvatara Upanishad 638. ese es del Svetasvara Upanishad 638. 6.38. Yes. 6:38. Capítulo 6, texto 38. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru katita yartha prakashante mahatmanaha. Only unto those great souls Solo a esas grandes almas who have implicit faith que tienen fe fija in both the Lord and the spiritual master en ambos, el Señor y el Maestro Espiritual, are all the imports of Vedic knowledge son todos los importes del conocimiento védico automatically revealed. automáticamente son revelados. Thank you so much. I'll Maharaj, translate you have another question? I'll translate that one more time in Mukunda. Spanish. Kirti Sí. Prabhu, un momentito. Solo aquellas grandes almas que tienen fe implícita, tanto en el Señor como en el Maestro Espiritual,
se revelan automáticamente todas las importaciones del conocimiento védico. Buena Madre Prabhu, adelante. Hare Krishna Maharaj. Nuevo. Maharaj, por ejemplo, el señor Brahma, hemos visto grandes personalidades que han, de una manera u otra, que han cometido como que fallo en la vida devocional, en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo uno que está ahora en Kali Yuga es más susceptible a caer y así? ¿Cómo uno va a poder como permanecer estable en conciencia de Krishna sin tener tropiezo, como hemos visto en grandes personalidades? Hare Krishna. Hare Krishna. So, an example, Maharaj, we have seen how even great personalities like Lord Brahma and others have shown faults in their actions. How is it that we in Kali Yuga are to remain fixed up in our Krishna consciousness? Well, we remain fixed up as stated in that verse. Yasya deve parabhaktir yatha deve yatha guru. Entonces, nosotros podemos mantenernos fijos según se detalla en ese verso. But and Srila Prabhupada also said Y también Srila Prabhupada dijo that we should not be surprised if someone leaves Krishna consciousness. que no nos debemos sorprender si alguien abandona conciencia de Krishna. We should be surprised if someone stays in Krishna consciousness. Que nosotros debemos sorprendernos si alguien se queda en conciencia de Krishna. Yeah. Wow, gracias. Wow. Wow, thank you, Maharaj. Maharaj, when my question is, how did you how did you get involved in this project of Juhu project in the temple? Like Prabhupada, how did he chose you to be involved? What were the circumstances that you became involved there directly in the Juhu project? Entonces, Maharaj, mi pregunta es, ¿cómo es que Srila Prabhupada lo envolvió a usted personalmente en el proyecto del templo de Juhu, que es uno muy importante y grande? ¿Cómo fue que usted vino a formar parte de ese equipo de trabajo? The beginning of that history is in Calcutta, or even Mayapur. El principio de esa historia comienza probablemente en Kolkata o quizás hasta en Mayapur mismo. Because at the Gaur Purnima festival in 1972 in Mayapur, Keep going, Maharaj. at the Gaur Purnima festival in Mayapur in 1972, Srila Prabhupada called me into his room, which was in that grass hut. Entonces, in the Kutir. Yes. Ok. Entonces sucede que para el Festival de Gora Purnima de 1972, Srila Prabhupada me llamó a su habitación, que para ese entonces se encontraba en la choza de paja, lo que es hoy día el Bayan Kutir. And he said to me, during the British rule, they had 3 provinces. Entonces él me dijo a mí, durante el tiempo de reinado inglés sobre India tenían 3 provincias. Bombay, Calcutta, and Madras. Tenían a Bombay, tenían a Kolkata y tenían a Madras. So which do you want? Entonces él me preguntó, ¿cuál tú deseas? I said, Srila Prabhupada, I'm your servant. I will go wherever you want, and I will do whatever you say. Yo le contesté, Srila Prabhupada, yo soy su sirviente, yo voy a ir donde usted desee.
And Prabhupada said, I want you to decide. Srila Prabhupada me dijo, yo quiero que tú decidas. So from Mayapur, we all went to Calcutta. Entonces de Mayapur todos fuimos a Kolkata And I would chant and pray to the deities of Radha Govinda y yo cantaba y le oraba a las deidades de Radha Govinda to guide me where I should go. que me guiaran a donde yo debería ir. But I wasn't getting any answer. Pero no estaba obteniendo ninguna contestación. So one day I decided to, excuse me for saying this, but it's the truth. One day I decided to trick Srila Prabhupada into disclosing where he wanted me to go. Entonces, me disculpan porque digo esto, pero es la verdad. Un día decidí hacerle un truco a Srila Prabhupada para yo saber e identificar dónde él quería que yo fuera. So I went into his room and I said, Srila Prabhupada, I was thinking maybe I should go to Madras. And then I gave the reasons why I should go to Madras. Entonces fui donde Srila Prabhupada, entré a su habitación y le dije, Srila Prabhupada, yo pensé que debería ir a Madras y empecé a explicar mis razones por qué. And he said, yes, that's all right. Él dijo, sí, eso está bien. And then I said, but then again, I was thinking maybe I should stay in Calcutta. And then I gave the reasons for that. Entonces le dije, pero entonces también pensé que quizás debería quedarme en Kolkata y le expliqué las razones por qué. And with the exact same facial expression, with the exact same tone of voice, he said, yes, that's all right. Entonces con la misma expresión y gestos y tono de voz y todo, me dijo, sí, eso está muy bien. So by then I got the sinking feeling that my plan was not going to work and that Srila Prabhupada, I wasn't going to be able to trick Srila Prabhupada into disclosing where he wanted me to go. Entonces, ya para ese entonces, para segunda pregunta o segunda situación, tuve un sentimiento de hundimiento donde yo sentí que no iba a ser posible identificar que Srila Prabhupada me dijera dónde él prefería que yo fuera. But I was already committed to that strategy. Pero ya yo estaba enfocado en esa estrategia que había divisado. So I went to the last choice. Entonces, como estaba comprometido así de esa forma, fui a la última opción. And I said, but then again, I was thinking maybe I should go to Bombay. And then I gave the reasons for that. Pero de nuevo, entonces pensé que debería ir a Bombay y le di mis razones por qué. And with the exact same facial expression, with the exact same tone of voice, he said, yes, that's all right. Entonces, con la misma expresión facial, con el mismo tono de voz, él me dijo, sí, eso está bien. So I realized that I could not trick Srila Prabhupada. Entonces realicé que no podía engañar a Srila Prabhupada. And I was happy. Y estuve feliz. I was happy that he couldn't be tricked by some silly disciple. Y fui feliz de que él no podía ser engañado por un tonto discípulo. So, meanwhile, Srila Prabhupada left and went to Bombay. Entonces, mientras tanto, Srila Prabhupada se había marchado ya de Kolkata y se había ido a Bombay. I continued to chant and pray to the deities. Seguí cantando y orándole a las deidades. And then, one morning, I got an inspiration. Entonces, una mañana recibí una inspiración. And I considered that our
main program in India was life membership. Y consideré que en ese entonces nuestra meta o programa principal era hacer miembros de por vida en India. In fact, Srila Prabhupada said, if you just give me 3 life members a day, I will do everything else. Entonces Srila Prabhupada había dicho que si solamente hacíamos miembros vitalicios 3 diarios, él haría lo demás. And for those who don't know, the basic idea of the life membership program was that someone would give a donation. At that time, it was 1,111 rupees. Y para aquellos que desconozcan, la idea básica era que alguien daba una donación de 1,111 rupias. And in return, they would get all of Srila Prabhupada's books, present and future. Y en retorno se le daba a esta persona todas las publicaciones, todos los libros que ya habían de Srila Prabhupada y los que se estaban por imprimir también a futuro. And a lifetime subscription to Back to Godhead magazine. Y se recibían una membresía a la revista De Vuelta al Supremo de por vida. And they could stay for free in all of our temples and guest houses for 3 days. Y ellos podían, con esta membresía vitalicia, podían quedarse en cualquiera de nuestros templos, de nuestros centros por 3 días. So I was thinking that if we take good care of our life members, they themselves will make more life members for us. Entonces yo pensé que si nosotros atendíamos bien a estos miembros vitalicios, si lo hacíamos bien, los atendíamos bien, ellos solos nos iban a traer y recomendar más personas para que se hicieran miembros vitalicios. Narayan, again, your Narayan sound. Prabhu, your sound. I'm very sorry. I think he's going to re-enter. Okay. This is technology. I'm very sorry. Okay, that's okay. Yo entendía que si nosotros utilizábamos o tratábamos bien a los miembros vitalicios, ellos solitos iban a platicarle y a decirle a otras personas acerca del buen trato y que ellos mismos nos ayudarían a tener mayores cantidades de miembros. But if we don't take good care of our life members, and even if we go personally to make someone a life member, they might not become members because they would have heard complaints from the other members. Entonces pensé también que incluso si nosotros íbamos puerta a puerta o nos encontrábamos con personas y tratábamos de convencerlos de ser miembros de por vida, pero no se le había tratado bien a los que ya habían sido, ellos le iban a decir a los demás y no iban a querer entrar estos. So I thought the most important service would be to take care of the life members. And so I wrote to Srila Prabhupada suggesting that I come to Bombay, which was our head office, and become the life membership secretary. Entonces le escribí a Srila Prabhupada explicando que había entendido que el mejor servicio que podía ejecutar es hacerme o a unirme al equipo de trabajo que trabajaba con los miembros vitalicios y ir a Bombay a hacer este servicio que era importante. So Prabhupada said, yes, I'll come to Bombay. Entonces Srila Prabhupada contestó que sí, que fuera a Bombay. And when I got there, thinking I'll become the life membership secretary, he made me the temple president. Entonces yo fui allá con la idea le había escrito de hacerme secretario de este asunto de las membresías vitalicias y los que se hacían miembros, y lo que sucedió fue que él me hizo templo presidente. It wasn't what I expected and it wasn't what I wanted.
no era lo que yo esperaba y tampoco lo que yo había anhelado. But I had faith that, the secret of success in spiritual follow the order of the spiritual master. Pero yo tenía fe en que el secreto del éxito en la vida espiritual era seguir la orden del maestro espiritual. So even though I considered it to be against my nature, Así que aunque consideré que esto estaba un tanto en contra de lo que era mi naturaleza, I agreed. yo estuve de acuerdo. And then Srila Prabhupada laughed. He said, now the whole responsibility is on you. Entonces Srila Prabhupada se sonrió, se echó una carcajada grande y me dijo, ahora toda la responsabilidad recae sobre ti. And my mind was saying, how could Srila Prabhupada say such a thing? Y mi mente me decía, ¿cómo es posible que Srila Prabhupada diga semejante cosa? But yeah, it was his mercy, of course. Pero sí, fue su misericordia, por supuesto. Yeah. Sí. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, I had a question if you have some time. I do. We recently celebrated Srila Prabhupada's disappearance day. Yes. And a question came up in my mind after listening to your lecture today. How do you, since Srila Prabhupada left the earth, how do you continue to perceive his presence in your life now? How do you continue to receive his instructions now? If you can tell us a little bit about that. Entonces, Maharaj, recién hemos celebrado la fecha de la desaparición de Srila Prabhupada y mi pregunta es, ¿cómo usted aún lo percibe y se mantiene ocupado en su servicio? El de Srila Prabhupada en en estos días. Well, there's a section in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 28th chapter. Hay una sección en el Srimad Bhagavatam en el cuarto tomo, capítulo 28, that describes the disappearance of the spiritual master and how to get direction after he leaves. y en esta sección se describe la desaparición del maestro espiritual y cómo uno debe recibir instrucción cuando él parte. And after Srila Prabhupada left, I happened to come across this section. Y luego de que Srila Prabhupada partió, yo de casualidad pude hojear esta sección. So this is Srimad Bhagavatam 4:28, 45 to 55. So esto es el Srimad Bhagavatam 4:28, 48 to 55. 45 to 55. Okay. Srimad Bhagavatam 4:28, 45 al 55. And yes, in text 47, the Prabhupada writes, because the context is that a king and queen had retired as vanaprasthas and gone into the forest. And when the king left his body, the queen, first of all, she lamented and cried, and then more happened. Entonces, lo que sucede en este verso 47, Srila Prabhupada explica o escribe que el contexto es que un rey y una reina se habían retirado de la vida de casados y
se habían ido al bosque y la reina se lamentaba y lloraba mucho o lloró mucho en la ocasión o cuando ella perdió a su esposo, cuando él murió. So in the purport to text 47, Srila Prabhupada had written, figuratively, the queen is supposed to be the disciple of the king. Entonces, en el significado del texto 47, Srila Prabhupada elaboró que técnicamente la reina debe ser la discípula de su esposo. Thus, when the mortal body of the spiritual master expires, his Entonces, disciple, yes, entonces así cuando el cuerpo mortal del maestro espiritual parte, o el espíritu parte del cuerpo mortal, el discípulo, his disciple should cry exactly as the queen cries when the king leaves his body. el discípulo debe llorar exactamente como la reina llora cuando el alma abandona el cuerpo del rey. However, the disciple and spiritual master are never separated. Sin embargo, el maestro espiritual y el discípulo nunca están separados, Because the spiritual master always keeps company with the disciple. porque el maestro espiritual siempre le guarda compañía al discípulo. As long as the disciple follows strictly the instructions of the spiritual master. Siempre y cuando el discípulo siga estrictamente las órdenes del maestro espiritual. This is called the association of Vani, words. Esto se llama la asociación de Vani o las enseñanzas, las palabras del maestro espiritual. Physical presence is called Vapu. La presencia física se le conoce como Vapu. As long as the spiritual master is physically present, the disciple, En tanto la presencia física del maestro espiritual esté, the disciple should serve the physical body of the spiritual master. el discípulo debe servir al cuerpo físico del maestro espiritual. And when the spiritual master is no longer physically existing, Y cuando el maestro espiritual ya no está en existencia física, the disciple should serve the instructions of the spiritual master. el discípulo debe seguir las instrucciones del maestro espiritual. So now the question is, how do we get guidance? Entonces la pregunta ahora es ¿cómo obtenemos guía? And I was thinking, how would I get detailed guidance from Prabhupada? Entonces yo pensaba cómo podría obtener una guía detallada de Srila Prabhupada. When there is a question regarding which of his instructions to apply. En el sentido de cuando hay la cuestión o hay la pregunta o surja la pregunta de cuál de sus instrucciones aplicar. In a particular complex situation. Dentro de particulares situaciones complejas. And what would be my qualification to receive such guidance? ¿Y cuál sería mi cualificación para poder recibir esta guía? And Prabhupada's answers began in his purport to text 50. Y las contestaciones de Srila Prabhupada comenzaron en el significado del verso 50. Quote, it is the long-standing tradition of the Vedic system that a faithful wife dies along with her husband. Entonces es una conocida tradición del sistema védico que la esposa muere junto a su esposo. This is called Saha Marana. A esto se le llama Saha Marana. The wife used to enter the fire voluntarily. La esposa solía entrar al fuego donde se quemaba el cuerpo
del esposo voluntariamente. This indicates that a devotee's wife must be prepared to act in such a way. Esto indica que la esposa del devoto debe estar preparada para actuar de esta manera. And now we come to the point, the answer to the question. Y ahora llegamos al punto en que se contesta la pregunta. Similarly, a devoted disciple of the spiritual master Similarmente, un devoto del maestro espiritual, un discípulo devoto del maestro espiritual, would rather die with the spiritual master preferiría morir con su maestro espiritual than fail to execute the spiritual master's mission. preferiría morir la muerte a no poder seguir la misión espiritual de su maestro espiritual. It is the duty of the disciples Es el deber de los discípulos to take charge of the mission of the spiritual master de hacerse cargo de la misión del maestro espiritual and execute it properly. y que la ejecuten apropiadamente. Otherwise, the disciple should decide to die De along. otra forma, go ahead, Maharaj. Otherwise, the disciple should decide to die along with the spiritual master. De otra forma, el discípulo debería decidir morir junto con su maestro espiritual. In other words, to execute the will of the spiritual master En otras palabras, el ejecutar la orden del maestro espiritual, the disciple should be prepared to lay down his life para hacerlo, el discípulo debe estar listo para entregar su vida and abandon all personal considerations. y debe estar listo para abandonar todas sus consideraciones personales. And then in the next two purports, Entonces en los siguientes dos significados de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explained how that detailed guidance would come. Srila Prabhupada explica cómo esa guía detallada será revelada, cómo es que vendrá. And it comes from the Guru in the heart, the Chaitya Guru or the Paramatma. Y entonces el caso es que esta proviene de Chaitya Guru o del Paramatma, del Guru en el corazón. So, but to get that guidance, we need the qualification of being ready to, serve the spiritual master, giving up all personal considerations. Entonces, para poder recibir esa orientación o esa guía del maestro espiritual, uno tiene que poder abandonar todo tipo de consideraciones personales. But abandoning all personal considerations doesn't mean you don't take care of your health, you don't take care of your family responsibilities. Pero esto de abandonar las consideraciones personales no quiere decir de que uno arriesgue o no cuide su salud o de los deberes de su familia Or your work. o su trabajo. But it means that you act according to the principle of yukta vairagya. Pero lo que sí significa es que uno debe actuar basándose en el principio de yukta vairagya, Which is a very important principle enunciated by Srila Rupa Goswami. que es un principio fundamental explicado por Srila Rupa Goswami. And it begins anasaktasya vishayan, without
attachment to the objects of the senses, Entonces comienza por decir que por el mantener o el no estar apegado a los objetos de los sentidos, nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagya uchite. One can engage everything without attachment. One can engage everything in the service of the Lord. que sin apego uno puede ocupar todo en el servicio del Señor. So that includes your body, it includes your family, it includes your profession. Entonces esto lo incluye todo, su cuerpo, su familia, su profesión. And when you're in that mood, then you will get direction. What to Entonces cuando uno está en ese estado de ánimo, uno obtendrá dirección. when to do it, ¿Cuándo hacerlo? and how to do it. ¿Y cómo hacerlo? But you must already be getting that direction because that's why you're with us now. Pero aún así debes estar recibiendo eso porque por esa razón estás con nosotros. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, we have a question in the chat. May I read for you? Yes. From Prananath Das. He says, Guru Maharaj, can you share the incident where Srila Prabhupada in his final day reciprocated with your desire? Sorry, my video is off just as I'm unwell. My bad. Guru Maharaj, por favor, usted puede compartir con nosotros el incidente en el día final de Srila Prabhupada, cuando él recíproco con su deseo. Y me excuso porque mi cámara está apagada, porque me encuentro en mi cama y no me siento muy bien. Yeah, I think he's referring to something that took place at the very end, just before Srila Prabhupada left. Me parece que él se refiere a algo que sucedió justo al final, antes de que Srila Prabhupada partiera. I was positioned at the head of his bed, Yo estaba posicionado a la cabecera de su cama and we could see that he was going to be leaving anytime. y podíamos ver que él iba a abandonar en cualquier momento. And within my heart, I wanted to render one last service to his vapu form, to his body. Y desde en lo profundo de mi corazón sentía que quería rendirle algún servicio personal mientras su cuerpo estaba presente aún. And as I was thinking like that, suddenly he just threw his arm backwards. Y mientras yo pensaba así, él simplemente levantó un brazo hacia atrás, To right where I was standing. justo a donde yo estaba parado. And so I got to take hold of his hand and squeeze it a little, give like a little massage. Y pude tomarle de la mano y apretárselo un poco y darle un leve masaje. Yeah, so he was so kind and merciful. He or Krishna arranged that I got to do that last little bit of service. Entonces, él era tan bondadoso y misericordioso, ya fuera él o Krishna, que me permitieron hacer ese pequeño, poder ofrecer ese pequeño servicio. Thank you so much, Guru Thank you. Maharaj. It's so beautiful. Muchas gracias, Yeah, Guru beautiful, Maharaj. Es tan beautiful bello. pastime. Maharaj, one close friend of mine who lives in Alachua, his name is Vrindavan Das. He told me a couple years ago that you are writing a book and you're visiting Alachua because you're interviewing some devotees. So could you please tell us about your book and what is it about and when it's going to be finalized, published? We can have it.
Entonces, Maharaj, tengo un cercano amigo mío que se llama Brindavan Das, que dice que me platicaba que usted está escribiendo un libro, o que hay un libro suyo que está por ser impreso, a ver si nos podía dar detalles. Yes, well, to give just a little background, Srila Prabhupada instructed me to write as my first business. Entonces, para dar un poquito de trasfondo, Srila Prabhupada me dijo que mi primer asunto o mi primer negocio, digamos, mi primera tarea debería ser escribir. And after a long struggle, when the land was finally signed over to Srila Prabhupada and ISKCON, he leaned back on his bolster and he said it was a good fight. Entonces, luego de la larga lucha para obtener el terreno en el cual se construiría el templo en Juhu, Srila Prabhupada mencionó que se echó para atrás en un cojín y dijo que esta fue una buena batalla. Someone should write a book about it. Y él dijo que alguien debe escribir un libro acerca de este suceso. So I'm the only devotee who was intimately involved in the project from the beginning until the temple opened. Entonces yo fui el único devoto que estuvo íntimamente atado al proyecto, digamos, desde su mismo inicio hasta que se abrió el templo. And Srila Prabhupada repeatedly instructed me that I should write. Y Srila Prabhupada en repetidas ocasiones me instruyó que escribiera. And he said that someone should write about this history of the Juhu project. Y él dijo que alguien debería escribir acerca de esta historia, de este evento histórico del proyecto del templo de Juhu. So I took up the work. Así que tomé el trabajo. And now, after maybe 3 years, the book is finished. Así que retomé este trabajo y luego de 3 años el libro está completado. And it is with the printer in Mumbai. Y está actualmente con la imprenta en Mumbai. And it's being printed by the BBT. Y está siendo impreso por la BBT. Under His Holiness Devamrita Swami. Bajo el cuidado y la tutela de Devamrita Swami. And Devamrita Swami said that the printing should take maybe 2 months. Entonces, Devamrita Swami ha dicho que quizás la tirada pueda tardarse unos 2 meses. So if we're able, if we're lucky, the book will be ready by January 14th, which is the anniversary of the opening of the Juhu temple. Entonces, con toda suerte, la tirada estará lista para enero 14, que sería el aniversario de la fecha en que se inauguró el templo de Juhu. And we'll be able to offer it to Srila Prabhupada and Radharasa Bihari on January 14th. Y podremos presentárselos a Srila Prabhupada y a Srila Radharasa Bihari en esta fecha de enero 14. But even if it's not ready exactly by then, we hope it will be, but if not, it should be ready sometime in January. Entonces, aunque no esté exactamente listo para esa fecha, entendemos que en algún momento de enero ya debe estar listo. Right, thank you. Yeah. So there'll be many details that we cannot find in the Lamrita, right? Correct. Esperamos, Kirti Prabhu dice que esperamos entonces que hayan muchos detalles allí que no vamos a encontrar en el Nilamrita de Srila Prabhupada, y Giriraj Swami contesta que sí. Well, Maharaj, should we stop here? Well, It's been 2 hours. on my 2 hours, we don't wanna. Well, there's one devotee named Chandni Joshi who has her hand raised. I guess we could take her question or comment, and then we can move on. I don't see the hand, so yeah, sure, of course.
Thank you. Chandidosh. She's raising hand on the video. Okay. Yeah. Go ahead, Mataji. Thank you. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to you, all glories to Prabhupada. Thank you. Guru Maharaj, I just was wondering that when you found Srila Prabhupada, perfect master, then did you immediately join the temple? Like, how did you feel about joining the deity worship and the 9 processes like devotional service? Yeah, after, Entonces, Maharaj, yes, entonces, Maharaj, mi pregunta es, cuando usted encontró a su maestro perfecto, yo quisiera saber un poco más acerca de cómo es que usted, cómo le parecía el templo, si usted se unió a un templo inmediatamente y qué tal le parecieron los 9 procesos que llevamos a cabo, Shravanam, Kirtan y los demás. well, Srila Prabhupada was in Boston then, En ese entonces, Srila Prabhupada estaba en Boston. and the devotees didn't own any motor vehicles. Entonces los devotos no tenían ningún coche, ningún carro. So I would come every day and either attend the program if it was in the temple, or I would drive Srila Prabhupada to the program if it was outside. Entonces sucede que en ese entonces no tenían auto y yo venía diariamente al programa y llevaba a Srila Prabhupada en el carro a algún programa, o si había algo que hacer, yo me presentaba al programa, al templo, y estaba ahí diariamente. And I pretty much liked everything. Y sí, digamos, prácticamente me gustaba todo. I mean, deity worship was a new concept for me. Para mí, lo del Archa Vigraha o la adoración de la deidad era algo distinto, nuevo, era algo nuevo para mí. But I liked the RT. Pero me gustaba el Arctic. And they were short of pujaris in Boston. Entonces, ellos también estaban cortos de pujaris en Boston. And in those early days, you could do deity worship if you had only first initiation. You didn't have to have second. Y en esos tempranos días del movimiento podías hacer servicio a las deidades si tenías solo la primera iniciación, no se requería aún la segunda. So the devotees, Satsvarupa Maharaj, he was Grihastha then, but he recommended me for initiation, and Srila Prabhupada initiated me. Satsvarupa en ese entonces aún era Grihastha y él me recomendó para iniciación y Srila Prabhupada me dio iniciación. I could tell that the difference between like the regular prasad and the Mahaprasad that came from the deity's plate. Yo podía saber o entender percibir una diferencia entre la prasadam regular que se servía y la que se obtenía, el Mahaprasadam, del plato de las deidades. I could taste the difference, but I didn't say anything because I thought it might have been my imagination. Entonces yo podía saborear una diferencia ahí, pero no decía nada, aunque me había percatado esto porque pensé que me podían decir que era cosa de la imaginación. Then one morning during prasad, one of the devotees said to Satsvarupa Prabhu, did you ever notice that the Mahaprasad, the prasad from the deity's plate, tastes like it has a fine sprinkling of sugar all over it? Entonces, en una mañana, cuando tomábamos el desayuno, uno de los devotos le comentó a Satsvarupa Prabhu en ese entonces
se han fijado, usted se ha fijado, Prabhu se ha fijado que el Mahaprasadam que sale del plato de la deidad parecería que sabe como si lo hubiesen rociado con un poco de azúcar. So then I knew I was not the only one who was tasting the difference. Entonces, cuando escuché esto, supe que yo no era el único que estaba saboreando esa diferencia. Thank you, Maharaj. Thank you very much. So should we end here? Yes, There are we, no more yeah. questions, right? And I would suggest that we conclude with Vaishnava Pranam, and then we can close. Entonces yo sugeriría que cerremos la ocasión con Vaishnava Pranams. Vanchakalpa Triyascha Sindhukayivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namah. Namo Namah. Anantakoti Vaishnava Jai. Jai. Prabhupada ki Jai. Jai. Hare Giriraj Thank you so much, Maharaj Maharaj. Thank ki you. Jai. Hare Krishna Maharaj. Oh, Thank you, gracias, all the Maharaj. devotees. Hare Thank you, Krishna. Maharaj. Hare Thank Hare you. Krishna Maharaj. Thank you, Hare Maharaj. Krishna, Hare Bol. Hare Krishna.